Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. Los problemas de la sequía que nuevamente hoy preocupan al país y que se ensaña en el llamado corredor seco, en donde el 80% de las cosechas se han perdido, no deben ser vistos como un fenómeno aislado o local cuando existen estudios de lo que pasó en la antigüedad y que hoy podrían servir para atender el presente. La revista Science publicó este jueves una investigación que calcula que las sequías en la península de Yucatán, México, provocan un descenso anual medio de las lluvias de casi un 70% respecto a las condiciones actuales, lo que marca una de las épocas de sequía más severas de los últimos 10.000 años en esta zona. Los autores del estudio son científicos de la Universidad de Cambridge del Reino Unido y de la Florida, Estados Unidos, que identificaron situaciones de sequía más extremas que coinciden perfectamente con el declive de la civilización maya, como consta en restos arqueológicos, disminución en obras civiles y templos construidos en ese periodo. También hace unas horas la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos elevó las alarmas sobre el avance del calentamiento global y sus efectos desastrosos en el clima, ya que en el año 2017 la concentración de CO2 rompió el récord en los últimos 800.000 años. En ese lapso, la concentración media de gases culpables del calentamiento global, incluyendo el dióxido de carbono, CO2, metano y óxido de nitrógeno, alcanzó la cifra de 405 partes por millón, la más alta tras 38 años de registros modernos y la más elevada en muestras de hielo de hasta 800.000 años de antigüedad. En 2016, fue de 403 partes por millón, una cantidad inimaginable hace una década, cuando se detectaban 385 y los expertos y las ONGs ecologistas pedían alcanzar un límite seguro de 350. Honduras registra varios años ya consecutivos en los que el cambio climático y la sequía provocan estragos en el país, en el que se reportan pérdidas globales de 10% en la producción de frijol, maíz y arroz, 80% en el corredor seco del país, además pérdidas en cultivos de caña de azúcar y abastecimiento de agua. Unos 200.000 habitantes de la ciudad de Choluteca sufren una fuerte sequía que se extiende al sector agrícola, que en abril y mayo prácticamente seca las fuentes de agua e impacta en el abastecimiento de agua de consumo humano, restringe la producción y alza el costo de cultivos de caña de azúcar. Igual en el norte del país, donde el sector arrocero experimenta grandes pérdidas, asegura Freddy Torres, representante del rubro a nivel nacional, quien informó que más de 12.300 manzanas de arroz están en peligro de perderse por la prolongada canícula. Asimismo, autoridades municipales de la Virtud Sur del departamento del Empira declararon esta semana emergencia debido a la sequía y la falta de lluvia. Los pobladores están alarmados, pues las milpas se han secado al igual que los frijolares. Hay escasez de agua para el consumo humano y el ganado. Estamos sumamente preocupados. Más de 600 manzanas de maíz y 200 de frijoles se han perdido. Eso representa un 75% de los cultivos, aseguran. Desde la cúspide del Poder Ejecutivo, el presidente Juan Orlando Hernández anunció que en su gira a la toma de posesión del presidente de Colombia, Iván Duque, se reunirá con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, para presentarle una propuesta de desarrollo del sector agrícola nacional por medio de novedosas técnicas del sistema de riego por goteo aplicadas de manera exitosa en Israel. Tenemos que reflexionar que hemos dado un gran paso al construir cosechadoras de agua, pero no tenemos que quedarnos allí. Hay que ir por más e implementar novedosas técnicas de riego por goteo como lo hace Israel, puntualizó Hernández, al abrir la puerta a expectativas sostenibles de manejo del suelo, agua y el ambiente ante el panorama actual de total dependencia del clima. Para el Foro La Entrevista les informó Samantha Velázquez. Buenos días, bienvenidos a la entrevista de Canal 11. Es un gusto que nos permitan ingresar a sus hogares. Si va a salir de su casa, también nos puede sintonizar en Radio Visión Honduras en la frecuencia 90.1 acá en Francisco Morazán, Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, en Tela, La Ceiba, el litoral atlántico de Honduras, la 105.5, Comayagua, Ciguatepeque, La Paz, El Agua y Ojoa, la 93.5 y la 90.3 en Choluteca. Bien, como decía Samantha y Carlos Zelaya, este tema de la sequía, un fenómeno cíclico que hace muchísimos años desapareció inclusive
a los mayas, de donde descendemos. Tengo importantes personalidades que son conocedores de este tema. El presidente, como lo decía Samantha, va a tratar de hablar con Netanyahu en Colombia el lunes que parte a la toma de posesión del nuevo gobernante colombiano. Y entiendo, y aquí hay algunas personas de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, de DICTA, que nos pueden informar. Hay algunos, y un día se lo escuché al presidente Hernández, que hay algunos asesores israelitas que ayudan cuando hay estos problemas de la sequía. Bien, voy a saludar a mis invitados. Don Ramón Navarro, representante de la Central Nacional de Trabajadores del Campo. Bienvenido, don Ramón. Buenos días, señor. Muchas gracias. Gracias por estar acá. Don Santos Caballero, secretario del Consejo Coordinador de las Organizaciones Campesinas de Honduras, del COCOCH. Bienvenido. Muchas gracias. Me alegra que esté acá. Gracias a la orden. El ingeniero Guillermo Cerritos, director ejecutivo de la Dirección de Ciencia y Tecnología de la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Ingeniero Cerritos, bienvenido. Muchas gracias, ingeniero. Gracias por estar acá. Para servirle. Bienvenido. También don Francisco Argeñal es el jefe de pronósticos de la Comisión de Permanencia de Contingencias COPECO y uno de los máximos conocedores sobre este tema. Francisco, bienvenido. Muy buenos días, don Raúl. Muchas gracias por invitarnos a este programa. Y don Jorge Bonilla es el técnico de la Secretaría de Agricultura y Ganadería que va a compartir con nosotros y ustedes este programa. Buenos días, don Jorge. Muchas gracias por la invitación. ¿Cuál es la situación nacional con respecto a las condiciones del clima? Voy a empezar con don Francisco Argeñal para que luego tengamos entre todos una plática para orientar a la población y en especial a las personas que están en el campo, que producen y que se ven directamente afectados por este enorme problema. Decía yo que la sequía es un problema que atravesamos, que enfrentamos todos los años, pero me decía aquí el ingeniero Cerritos, pero este año, Raúl me dijo, es más grave. Don Francisco, ¿cómo está la situación? Bien, tenemos asociada siempre la sequía en Honduras a la ocurrencia o no del fenómeno del Niño. Este año, desde principios de año, se empezaba a hablar de que podía haber un niño y que los pronósticos decían que posiblemente se podría desarrollar después de junio de este año. En base a eso hicimos varios pronósticos desde abril y advertimos a la población que íbamos a tener una canícula bastante intensa y que iba a empezar temprano. Y entonces los técnicos de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, de Infoagro y otras instituciones que trabajan en la gestión del riesgo y la seguridad alimentaria en corredor seco, dieron recomendaciones de que se sembrara temprano, que se sembrara en seco para poder cosechar. Y algunos siguieron estas instrucciones y cosecharon. Otros que esperaron las lluvias de mayo para sembrar, están con problemas ahorita con los cultivos, principalmente en el corredor seco. Eso, como le digo, está muy asociado con niños. Cada vez que va a haber niños tenemos que alertar las campanas. Sí, pero también lo que está sucediendo ahora, como usted bien lo decía, es que antes hablábamos, siempre, este es un fenómeno que es recurrente, y sobre todo en el corredor seco. De hecho, así por eso se le llama corredor seco. El problema que tenemos es que antes este fenómeno sucedía cada 4 o 7 años. Ahora estamos hablando de este fenómeno cada 2 o 3 años. En el 2015 tuvimos la peor sequía que hemos tenido registro, mucho más grande que la que experimentamos este año. Porque el año pasado tuvimos varios sitios del corredor seco donde en 100 días no hubo lluvias, una vez establecida la estación lluviosa. Desde el 11 de junio dejó de llover hasta los primeros días de septiembre. Es la peor sequía que recordamos. Esta sequía duró, bueno, seguimos como sequía meteorológica porque las lluvias se comportan por debajo del promedio y duró aproximadamente 20 días, tuvimos casi 20 días sin lluvias en varios sectores del país. Ahí yo tengo unas gráficas que se las compartí para que las miremos después y vamos a tratar de analizar ese sistema y también qué podríamos esperar para los próximos meses bajo la influencia del Niño. Cuando tenemos el Niño tenemos menos actividad ciclónica en el Caribe y tenemos un poquito de actividad ciclónica muy parecida o un poquito arriba del promedio en el Pacífico. Eso nos está dando un escenario de lluvias irregulares de nuevo en el mes de septiembre y en el mes de octubre. Por lo tanto, los productores deben de seguir las recomendaciones que dan los técnicos de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, de DICTA, del PMA, de FAO, de las mesas de seguridad alimentaria, mesas que trabajan en los polos de desarrollo del país. Y
también de otras organizaciones como que trabajan como CARE y otras instituciones que trabajan en corredor seco principalmente para poder mitigar estas irregularidades que se podrían dar en la parte de postrera. Sí. El sector campesino del país, don Ramón Navarro, usted representa a la Central Nacional de Trabajadores del Campo y don Santos Caballero es el secretario del COCOCH. Don Ramón, ¿qué piensan ustedes? Muy bien. Solamente quiero hacer una aclaración. Yo soy de la Asociación Nacional de Campesinos Hondureños, ANACH. De la ANACH. De la ANACH, correcto. Bueno, para la ANACH es una preocupación enorme la situación que se nos ha venido y creemos que debe de salirse al paso, pero que esto significa algo ya que se viene haciendo repetitivo, ¿verdad? Y que es histórico. Nosotros vamos a aprovechar para decir que la cuestión de la sequía y el cambio climático probablemente no es nuevo. Ha habido sequías históricas, ¿verdad? Como la famosa ahí en la Biblia de cuando Egipto, que precisamente tuvieron que buscar hombres probos, conocedores de la situación, inteligentes, porque es la soberanía o la seguridad alimentaria de lo que se trata, ¿verdad? Entonces, y la sequía siempre ha sido un flagelo que ha dañado pues la producción de alimentos. Entonces, en este caso nosotros creemos que hay que darle la prioridad a la política de generación de alimentos, ¿verdad? Y que el gobierno debe manejarlo con el presupuesto de la República y con todos los colaterales como algo transversal. Se trata de la comida. Y entonces, y otro detalle importante es que los más afectados somos los pequeños productores, ¿verdad? Los campesinos y campesinas de Honduras. Nosotros como ANACH tenemos 56 años de existencia y eso implica que tenemos una experiencia en este tema a través de los sufrimientos, pero hasta ahora pues no hemos visto, solo anuncios de algunos paliativos que se han presentado para resolver este problema. En el caso de la generación captación de agua, ¿verdad? A nosotros no hemos tenido esa oportunidad todavía como campesinos, ¿verdad? Y significa pues de que ese famoso corredor seco ya también tiene muchos años de estarse hablando de ese tema. Entonces debemos de crear políticas reales, políticas serias, para que resolvamos el problema de la soberanía alimentaria. Nosotros creemos que sí se ha hecho algunas cosas, se está haciendo algunos paliativos, pero que necesitamos ir más al fondo, ¿verdad? Discutirlo con las confederaciones campesinas, el gobierno, un tema que es de seguridad alimentaria. La seguridad es buena y se está trabajando en todos los ámbitos de la seguridad, pero no se le está dando la prioridad a la seguridad alimentaria. Creemos que esto debe involucrar incluso los organismos internacionales como lo dijeron los compañeros ahorita, pero que incluso cada préstamo que hace el gobierno debía venir con una línea específica para producir comida, porque un país sin comida, el campesino sin producción se viene a la ciudad, emigramos y esa es una razón que está abandonando el campo. Nos venimos a la ciudad o nos vamos a los famosos Estados Unidos y después se pregunta por qué. ¿Verdad? Pero estar aguantando hambre y después de haber trabajado severamente en el campo es duro. Y después no tener ni siquiera cómo resarcir los daños que se ocasionaron. Pues este es un tema de mucha importancia para nosotros, de mucha trascendencia. Se trata pues de familias campesinas que hoy no tienen una alternativa, ¿verdad? Y entonces no solamente es de la producción así simple, la comercialización que se están perdiendo, sino que se está perdiendo la comida. Nosotros no tenemos de otro lado de dónde sacar recursos para comprar comida. Que se importan los frijoles, que se importa el maíz, sí, pero ¿con qué lo vamos a comprar? Entonces nosotros tenemos que enfatizar que debe tener prioridad número uno en nuestro país la seguridad alimentaria y nosotros tenemos la capacidad de producirlo si se nos dan los acompañamientos necesarios. Entonces este es un tema pues de mucha importancia que debe interesar al pueblo hondureño, pues si no vamos a estar importando y nuestros compañeros campesinos van a estar emigrando porque no podemos vivir toda la vida como estamos hasta ahorita. Sí, don Santos. Muchas gracias. Me parece que lastimosamente tenemos ya varios años de estar hablando de este tema y todos los años hemos tenido problemas. Y podemos recordar lo que nos pasó en 2013,
2014. Fue una situación difícil y yo pudiera decir, el problema no es solo para el productor, porque nosotros si revisamos el corredor seco, no tenemos una estadística, y ayer la estábamos revisando, de gente que cosecha para exportar. Es únicamente para la alimentación de nuestra gente. Recuerde que de ahí también sale una buena parte que viene de los mercados. Eso quiere decir que cuando tenemos problema en el campo con las cosechas, tanto hay problema para el productor como hay problema para el consumidor, ¿va? Porque todo se nos hace difícil. Yo creo que es una preocupación del pueblo hondureño. Quiero decirle que han habido algunas cosas, algunos acuerdos, y el presidente nos decía en la reunión que tuvimos, en la firma del convenio que tuvimos el lunes, que él está preocupado y que necesita ver de qué manera se puede implementar los proyectos de riego. Hay varios objetivos para hacerlo. Si podríamos ver, tenemos unos 5 años de que hemos venido gestionando cómo hacer las retenciones de agua en lo que es el corredor seco, y se hicieron algunos experimentos, pero lastimosamente que no es solo ir a hacer un escarbado y hasta ahí quedamos. Yo creo que deberían haber fondos disponibles para eso, con toda seguridad de la ubicación de los fondos, porque fondos han habido, pero el problema es que no se ha hecho el trabajo tal y como se debe hacer en este país. Hay países que no tienen agua y así producen, y nosotros con esta semejante cantidad de agua que tenemos en Honduras y estamos sufriendo por la mala administración de las aguas, que no hemos todavía tenido el acompañamiento para poder hacer el trabajo. ¿Por qué cree que no han tenido el acompañamiento? Lastimosamente porque de repente los gobiernos que han pasado no les han interesado lo que es la agricultura, sin pensar que es la alimentación de nuestro pueblo. Ingeniero Cerritos, ¿qué decirle a la población, a los compañeros campesinos, al pueblo en general? Sí, buenos días. Bueno, el día de ayer oficialmente nosotros comunicamos a la población que, como lo decía muy bien don Santos, la producción de granos básicos en el corredor seco está comprometida a raíz de esta canícula extendida que hemos tenido, ya que inició prácticamente en julio y se proyecta a finales de agosto la conclusión de la misma. Y las estimaciones, pues, que en promedio hemos calculado en el corredor seco, es que las pérdidas son en 80%. Esta mañana también recibí información de la encuesta que PMA ha levantado en el corredor seco, en los departamentos del Paraíso, Lempira y Choluteca, y coincide con la encuesta que realizamos personal de SAC, Dicta, Infoagro, ya que la de ellos pues anda alrededor de un 75-78%. Recordemos que todavía nos falta tiempo para que esta canícula pues concluya, lo cual pues obviamente va a agravar la situación. Sobre ¿verdad? eso, usted me decía que hoy está más difícil. ¿La canícula actual es lo que se estaba esperando o existe algo inusitado? Normalmente la canícula tiene un comportamiento del 15 de julio al 15 de agosto, ¿verdad? Históricamente. Eso estamos hablando de 35 días en promedio. El problema es que este año tenemos una canícula que puede durar entre 45 a 55 días. Y obviamente pues no hay cultivo que lo aguante, ¿verdad? Que lo soporte. Entonces definitivamente, como bien lo dijo el ingeniero Argeñal, aquellas personas que sembraron en abril lograron, ¿verdad?, captar la mayor precipitación posible en sus cultivos que ocurrió en los meses de mayo y junio, ¿verdad? Pero ya julio prácticamente ha sido inexistente las lluvias en varias regiones productoras del país en el corredor seco. Corredor seco, como bien lo menciona don Santos, la finalidad de la producción ahí es subsistencia, prácticamente la alimentación de la gente la que está comprometida. Y creemos pues que en este momento la dimensión del problema puede representar casi 1 millón de quintales perdidos en esa región. Sí. Don Jorge, ¿y usted qué nos puede aportar a esto? Bueno, pues, como mencionó el licenciado Argeñal, esto se está volviendo, el ciclo se está cortando de estos periodos de sequía. En Infoagro, pues, y siempre con el apoyo de Dicta,
se elaboran a las reuniones de presentaciones de cómo se presentarán la perspectiva del clima, ¿verdad? Siempre para poder generar algunas recomendaciones con el objetivo de poder pues ayudar a los productores a minimizar los problemas que se puedan dar a causa de la disminución de la precipitación en el país. Sí, ¿cuáles son las zonas más afectadas en este momento, don Francisco? Bueno, respecto a las lluvias, todo el suroccidente del país, tenemos algunos datos que prácticamente dejó de llover en varios lados desde el 23 de junio hasta el 11, 16 de julio. Se dieron algunos chubascos muy aislados, pero por lo general en ese periodo de casi 20 días o de 15 días sin lluvia, pues fue lo que vino a dar contraste con algunos cultivos. Y esa situación también se ha dado en el sur del Paraíso, el sur de Francisco Morazán, el norte de Choluteca, el norte de Valle, pero al final toda la parte de Choluteca y Valle y el sur de Francisco Morazán, el Paraíso, el sur de Comayagua, el departamento de La Paz, prácticamente casi todo, y todo el sur de Intibucal, Empira, hasta Cotepeque, es donde hemos tenido esta disminución muy drástica en las precipitaciones. ¿A ustedes qué les dicen sus compañeros campesinos? Bueno, nos han transmitido la gran preocupación porque nosotros no tenemos un seguro agrícola para poder paliar por lo menos las pérdidas. Por otro lado, no tenemos tampoco recursos propios y la banca tampoco está dispuesta a seguir haciendo préstamos. Entonces, para el sector campesino, pueblo hondureño, creemos que no estamos recibiendo la atención debida que debe tener la prioridad sobre la seguridad o soberanía alimentaria. Nosotros sentimos que hay paliativos, ¿verdad? Pero ya es necesario de que se tomen, recibimos apoyo de Israel, que es un país que es un poco desértico. Los israelitas, su primer prioridad es la soberanía alimentaria. Ellos no andan importando, todos lo están produciendo y tienen agua, tienen sistemas de riego de los mejores, porque nosotros, casi todos los países del mundo quieren los sistemas de los israelitas. Pues entonces, ahorita tenemos entendido que los israelitas vienen para hacer algunos apoyos de esta naturaleza, ¿verdad? Entonces, estos son bienvenidos, porque los israelitas tienen experiencia en la alimentación. Y me voy a ir otra vez a la Biblia. José de la Biblia fue puesto en un lugar preeminente, ¿verdad? Cuando tenía la fórmula y era 7 años de sequía y 7 años de abundancia. Entonces buscó toda la gente de mejor conocimiento, más lúcida y buena administradora y hicieron los silos, que aquí los abandonamos. Cuando se desmontó la reforma agraria en 1992, se abandonó la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria de Honduras. Y ahora hemos venido con paliativos. Nosotros creemos que hay que hablar muy seriamente, porque se trata, repito, de una prioridad número 1, la comida del pueblo hondureño. Nosotros no podemos vivir pendientes de las importaciones, porque no tenemos dinero. Los del campo puede venir, el comerciante sí, porque no le llevan a vender los campesinos su producto. Entonces lo importan y siempre ganan. Pero el productor, el pequeño productor, ¿quién le resuelve su problema? Entonces sí creemos que el gobierno debe hacer algo más de lo que está haciendo. Digo, debe ser una política prioritaria el ver cómo resolvemos por medio de mecanismos que nos permitan tener un riego, ¿verdad? Y al mismo tiempo las zonas donde se siembra, ¿verdad? Los campesinos tenemos nosotros toda la voluntad de trabajar. Es sorprendente que a esta altura todavía, con todas las trabas que tenemos, con una ley que es obsoleta, la ley de reforma agraria, que ya necesita una nueva ley de transformación agraria integral, con equidad de género, nosotros lo hemos planteado hace varios años, no se discute, en el Congreso Nacional no se discute la problemática alimentaria del país, ni tampoco se dejan presupuestos donde esté incluido la seguridad o soberanía alimentaria. Entonces, sí creemos que este es un tema de país, que debe estar incluido en cualquier programa de país y que debe ser una prioridad para todo el pueblo hondureño, exigir
¿verdad?, que tengamos nosotros los medios de producir nuestra propia comida. Los norteamericanos tienen todos los medios, los israelitas también. Entonces, si recibimos ayuda al sector, y lastimosamente, y lamentamos eso y protestamos contra esas pérdidas de dinero que han habido acá, que se los han robado, y que nosotros también exigimos que aparezca ese pisto o por lo menos el presupuesto para darle prioridad al campo, ¿verdad?, para que nosotros podamos tener medios mejores para producir la comida nuestra y la del pueblo hondureño. Don Santos. Bueno, yo creo que me parece que venimos hablando un poco de lo que es, nosotros hemos estado revisando desde el sector del sector social de la economía, porque soy miembro de la Junta, y hemos estado revisando el CODECIA, estábamos pero completamente preocupados qué hacer. ¿Qué hacer? No es pensar en que qué le vamos a llevar a ese pequeño productor que se quedó sin cosechar la comida. Es fácil decir, bueno, vamos a hacer un montón de raciones, se las vamos a llevar, pero el problema es que para nosotros no resolvemos el problema con eso. El problema lo resolvemos de llevarle la comida, ¿no? En una reunión que tuvimos en Copeco la vez pasada hablábamos cómo entonces tenemos ya un diagnóstico que nos diga cuál es el proyecto que vamos a hacer. Imagínense si nosotros ahorita pensáramos cuántas aguas tendríamos ahí desperdiciándose, de las aguas que están corriendo. Pero a la par de eso, cuántas aguas podemos aprovechar del agua que llueve y que la podemos almacenar para poder hacer los pequeños riegos, ¿verdad? Todo eso lo discutíamos. Pero a la par de eso necesitamos entonces cómo tener un diagnóstico claro que nos diga cuál es la inversión y dónde la tenemos que hacer, ¿es correcto? Usted puede ver, si revisamos la costa norte, ¿para qué vamos a ir a hacer un riego en este momento si no hay la necesidad? ¿Verdad? Entonces, pero sí tenemos los sectores secos que realmente necesitan hacer la elaboración de esos pequeños proyectos. Yo creo que han habido varios esfuerzos con el ministro que hubo de la SAC, que acaba de salir. Se hicieron algunos experimentos de unas retenciones de agua que lastimosamente puedo decirle que unos proyectos quedaron solo empezados, ¿verdad? Digo empezado porque ir a hacer una retención de agua, pero no hacerle ni tan siquiera las mangas de cemento para poder poner las mechas de dónde, cómo va a sacar el agua para el riego, para mí es un proyecto perdido y es un pisto perdido. Y de esos se quedaron varios. ¿Cómo entonces podemos recuperar ese dinero que quedó perdido para que esos compañeros puedan aprovechar? Y le puedo mencionar, allá en el departamento del Empira, en un sector de la Somada que tenemos una buena cantidad de gente altamente productora, que esa gente todo lo que cosecha no se lo venden a los coyotes, se lo vienen a vender a la gente que lo necesita en el pueblo, en Gracia. Pero el problema es que se hicieron las retenciones de agua, pero más bien eso se ha convertido en un peligro porque se destalla una laguna de esas, va a ser un desastre, ¿verdad? Porque no tiene ni las mechas tan siquiera para poder hacer el riego. Entonces yo creo que los proyectos se han quedado cortos. Creemos que sí es una solución para poder mantener alguna parte de los riegos. Yo creo que hay tantas cosas que la podemos hacer. Me alegra cuando el presidente dice que está intencionado en conseguir fondos directamente para eso. Pero sí quisiéramos que esos fondos fueran directamente donde el que realmente lo necesita, porque esa es la situación. Nosotros estamos revisando detenidamente todo eso y sí queremos acompañar todo el proceso de trabajo viendo la necesidad que hay en el campo. Y comparto lo que decía aquí nuestro amigo de Copeco. Si revisamos el corredor seco, nosotros nos hemos estado reuniendo con una alianza que tenemos con Guatemala, El Salvador y Nicaragua, y revisamos detenidamente lo que es el corredor seco. Y el problema, ¿sabe cuál es? Es preocupante porque hay muchas ONGs o mucha gente que anda corriendo, gastando cantidades de dinero yendo para allá. Pero el problema es que es malo que se gaste en el escritorio preparando documentos, o es malo que se gaste en combustible, andan hasta 3, 4 en un carro, pero lo que van a ponerles es 2 mangueras o 3 mangueras que le cubre tal vez 3 metros y ¿qué podemos regar con eso? Entonces yo creo que esos dineros no se pueden seguir perdiendo. ¿Cómo entonces se amarra ese proyectos que sean alternativos realmente? Porque hay que ser claro, mire, yo estoy preocupado porque cuando hablamos de la alimentación y hablamos de los huertos familiares, ¿qué es un huerto familiar? Un huerto familiar es media tarea, o puede ser menos de media tarea. ¿Qué es media tarea? Media tarea es como un cuadrito muy pequeño. Muy Le pequeño. pregunté eso porque yo sí sé un poco, porque mi papá producía.
producía y también exportaba, y sé del maíz amarillo, del maíz que traen ahí, los frijoles, de la ajonjolí, del arroz. Correcto. Pero media tarea, por eso expliquémosle a la gente qué es media tarea. Claro. Bueno, lastimosamente nosotros entendemos que es media tarea porque eso lo vivimos, ¿va? Una manzana tiene 16 tareas. Buen punto. Si usted divide 16 tareas en media tarea, estamos hablando de 32 medias tareas que tiene una manzana de terreno. ¿Cuántos productores entonces Mira, tiene usted? mira, don Ramón muerto de la risa porque me está ¿sí? explicando. Tiene usted entonces está bien. dentro de eso, ¿verdad? Sí, por ¿Cuántos seis. productores tiene usted entonces ahí? Daría 32 productores, que es lo que les está ayudando con media tarea. Entonces, pero eso es de consistencia, Un huerto familiar. un huerto familiar únicamente para sembrar el repollo, lo que va a producir para la cocina. Pero si hablamos de un proyecto de riego que le va a cubrir de una manzana para arriba al productor, usted con agua, y hemos hecho el experimento y lo tenemos ahorita ya en ¿cómo se llama? Aquí en Francisco Morazán, con las empresas que estamos trabajando, con riego. Empezamos produciendo 40 quintales por manzana sin el riego. Hoy con el riego se están produciendo 120 quintales y tenemos oportunidad de hacer 2 cosechas en el año. Eso quiere decir que si lográramos tener de 45 familias, que es la estadística que nos dieron hasta ayer en la reunión, que son las que están prácticamente sufriendo las consecuencias de la cosecha ahorita en el corredor seco, de esas si lográramos sacar 20,000 familias, instalándoles una manzana de riego, ¿cuánto estaríamos produciendo entonces para esas familias haciendo 2 cosechas en el año? Que no llegáramos a las 40,000, pero que le lográramos ayudar a 20,000. Recuerde que si hablamos de la inversión y usted le pone, dependiendo de dónde esté el agua o cómo la va a llevar, que le ponga 60,000 por riego, entonces ¿cuánto estaríamos invirtiendo? Lo que queremos es tener números claros de qué ocupamos y cómo vamos a llegar donde esa gente. Necesitamos una comisión que realmente vaya al campo y que sepa de qué es lo que se va a hacer. Sí, si me explican cuál es el nivel de pérdida de los granos básicos en el corredor seco, el antier que planificaba este programa, hablé con varias autoridades del gobierno y me decían que estaban muy preocupados por este tema del canal seco, del corredor seco. Sí. Sí. Bueno, quisiera también mencionar que tenemos, además del sistema de subsistencia, al cual nos hemos estado refiriendo hasta este momento en el programa, Correcto. también tenemos el sistema de producción de granos a escala comercial o lógica comercial. Correcto. En el caso del sistema de producción de lógica comercial o escala comercial, que está ubicado en los departamentos de Olancho, departamento del Paraíso y el departamento de Lloro, las pérdidas en este momento, estimadas por parte nuestra, oscilan en un 10%. En el slide que les estoy mostrando ahí en pantalla, tenemos un resumen de las características de producción de maíz y frijol en Honduras. Y queremos resaltar pues que la estimación que teníamos para maíz este año de producción era de 12 a 13 millones de quintales y en el caso de frijol de 2,5 a 3 millones de quintales. En la época de primera, que es la que está ocurriendo en este momento, definitivamente no estamos negando que la afectación en el corredor seco es de un 80%, pero la afectación en esta época de primera, en aquellas zonas donde producen maíz a escala comercial, la afectación es de 10%. Sí. Entonces, estamos hablando que en términos de producción, alrededor de unos 900,000 quintales también estarían comprometidos en la parte comercial, pero tendríamos una producción casi alrededor de 10 millones de quintales. En ese sentido, pues queremos motivar, si ustedes pueden ver el slide que presentamos ahorita, donde está el corredor seco y el resto del país, queremos motivar a los productores a que siembren variedades de ciclo precoz de maíz en la segunda época, que es la postrera, como también siembren variedades de frijol que son precoces. Entonces, tenemos la oportunidad. No quisiéramos nosotros pensar que debemos ya recurrir a importaciones debido a que, ¿qué va a pasar si en 1 de septiembre, que inician las cosechas de maíz de los productores grandes, ¿verdad?, que abastecen también el mercado nacional y abastecen la agroindustria, encontramos que ya hay grano en las bodegas de la agroindustria? Entonces, esa producción va a salir a partir del 1 de septiembre, ¿verdad? Y vamos a empezar a sembrar sorgo
en algunas regiones en septiembre, aquí a mediados de septiembre, mediados de octubre. Entonces, es importante también que hace poco se firmó el convenio con la agroindustria y ese convenio prácticamente la compra es ilimitada. Entonces, en ese sentido, los productores van a tener la oportunidad de vender su grano y, como les reitero, motivamos a que se siembre frijol y se siembre sorgo y en algunos casos que las regiones que las precipitaciones son mayores también se siembren maíces de ciclo corto. Sí, don Rafael Alegría está en la línea. Rafael, buenos días, un gusto, como siempre, saludarlo. Don Rafael, adelante. Primero, buenos días, Raúl, muchas gracias por el espacio y felicitarlo por este tema de esta mañana, ya que es de gran interés nacional para el pueblo hondureño y para todos los sectores. Yo creo que hay que darle un enfoque, global, integral al problema de la sequía. No es un problema del niño, de la niña que de todos los años se produce, sino que ya este es un problema completamente estructural, no casual ni coyuntural, desde hace muchos años, que se viene agravando precisamente con lo que conocemos hoy con el cambio climático en el país. Es grave la situación, Raúl, porque como decían ahí los señores de Copeco y de la Secretaría de Agricultura y los compañeros ahí, Ramón Navarro y Caballero, la situación es grave. En estos departamentos de Choluteca, Valle, La Paz, Intibucá, Ocotepeque, El Empira, parte del Paraíso, es grave. Y la situación, Raúl, se produce una situación que zonas altamente productoras de granos básicos como el ancho, ahora los ganaderos están utilizando lo que llaman los silos, que significa que en el lote, las milpas que están en el lote, cortan el elote, lo almacenan, lo tapan con plástico y tierra y lo conservan para alimentos para el ganado y no para alimento humano. Eso en este año y el próximo va a ser grave para el tema de soberanía alimentaria. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Más pobreza, más desigualdad, más importaciones masivas, más negocios con el tema de los alimentos. Entonces, a mí me parece que no hay que esperar más, señores del gobierno, ¿verdad?, sino que reorientar la política agrícola pública consecuente con el momento que estamos viviendo yo diría, de desgracia en el campo, en el área rural, como decía el compañero Ramón Navarro, porque estamos sufriendo esta situación dado el abandono que ha venido acumulándose en el sector agrícola y en el sector rural en general. Aquí se habla de avances del programa 2020, que hay inversiones a la empresa industrial, hotelera, turística, financiera, pero no hablamos del tema fundamental en el país, que es el tema agrícola. Ahí radica para mí el problema que estamos viviendo hoy de crisis alimentaria en el agro y cuyas consecuencias, Raúl, están siendo muy graves para la economía. Está desarticulada esa economía en el agro, no hay preocupación severa. Ya decía Caballero, fíjate, Raúl, que estas lagunas artificiales para la cosecha del agua no están, Caballero, en los grupos campesinos, en las empresas asociativas campesinas de manera masiva. No, están ahí para las que se hicieron, ¿verdad?, para darle impulso político al alcalde, al otro empresario, pero los campesinos y los pequeños agricultores no están en eso, ni han sido beneficiados de eso. Así es que quería expresar esto, Raúl, porque me parece importante que demos un giro, ¿verdad?, a la política pública agrícola del país. Si no, la situación va a ser cada día más grave. Y reitero, no es coyuntural, no es un problema del niño, es un problema estructural ya, la crisis en el agro y el tema de
del cambio climático que no lo hemos sabido manejar. Se ha agravado el problema, se ha agravado con la destrucción de los bosques, ¿verdad? El problema de los suelos, pero hoy se ha, el tema, por ejemplo, los ciclos, que antes los teníamos bien claros, ¿verdad? Invierno, verano, primavera, ahora lo que tenemos es verano o inundaciones, eso es grave. De manera que quería expresar esto y gracias, Raúl, por la oportunidad, y me parece que deberíamos continuar con este debate y reorientar el tema agrícola, que es fundamental. Este país es forestal y agrícola, compañeros. No es industrial, no es comercial, no es financiero, es exactamente agrícola. Por lo tanto, felicito, Raúl, esta mañana, y felicito a los compañeros que están en la entrevista. Muchas gracias, Raúl. Gracias al histórico dirigente campesino, don Rafael Alegría. ¿Algún comentario de lo que ha dicho Rafael? Sí, nosotros concordamos totalmente con lo expresado. Consideramos que efectivamente ya es tiempo que nos sentemos a hablar en serio de la seguridad alimentaria, así como se habla de la seguridad personal y todos los tipos de seguridad, y que se hacen presupuestos bastante halagüeños para proteger un montón de cosas, como se habla del narcotráfico y todo eso. Creemos que no se le está dando todavía el énfasis necesario al tema de la alimentación. Y lo decía el compañero, el cambio climático ya no es una cuestión que viene y se va, no, está prácticamente permanente, y algunas veces nosotros tenemos la responsabilidad con las quemas. El bosque se perdió prácticamente, los pinares, con el famoso gorgojo que se los comió. Hoy están sirviendo ahí para calderas de biomasa, ¿verdad? Y entonces todos esos temas tenemos que discutirlos, porque nosotros tenemos también en nuestro sector campesino empresas que son agroforestales, ¿verdad? Y entonces tenemos cómo también responder y poner, bueno, somos hondureños, de aquí no nos vamos, nos interesa mejorar el clima y que este país sea realmente lo que es, ¿verdad? Entonces, volviendo que efectivamente necesitamos que haya una política agraria definida, prioritaria, y que el gobierno pues reúna a todos aquellos actores que estamos viendo de frente y sufriendo, porque no solamente es verlo, desde aquí nosotros podemos hablar un montón de cosas, pero el problema es estarlo enfrentando en carne propia a la familia. Son más de 85,000 familias las que están entrando en un problema serio nosotros sembramos muchas veces para subsistir, se siembra en subsistencia. Agradecemos que el gobierno palea un poco la cuestión cuando nos da un bono y una cuestión ahí, como el planteaba el compañero Caballero. Sí, hay que retomar los huertos familiares, la comida es lo primero. Nosotros podemos ser abogados, ingenieros, lo que seamos, pero todos estamos sujetos a la labor del campo. Entonces, si no hay comida, entonces, aunque hay industria, ¿de dónde sale la industria? Yo creo que también debe de hablarse con órganos internacionales. Y ahorita estamos hablando de que se importa, ¿verdad? Claro, los que comercian con la comida no pierden, ¿verdad? Perdemos nosotros, que somos las grandes mayorías. Y digo, si un gobierno no puede o descuida la alimentación del pueblo, yo tengo mis dudas de que sea un buen gobierno. Se los hablo con toda sinceridad, porque históricamente la comida del pueblo ha sido prioritario, ¿verdad? Antes que las armas, antes que el narcotráfico, antes que las drogas y todas esas vainas, la comida es prioritaria. Nos están desarticulando el INA, y en el caso nuestro como campesinos, el INA no tiene presupuesto para acompañar al campesino, son cuestiones necesarias. Se ha abandonado también el campo en el apoyo técnico, ¿verdad? Y entonces tenemos que revisar, fortalecer el Instituto Nacional Agrario, darle presupuesto, acompañar al campesino. ¿Para qué? Para que desarrollemos esos proyectos pequeños o de cualquier índole, que tengamos asegurada la comida. Don José Ramos Vázquez está desde Santa Bárbara. Buenos días, don José. Muy buenos días. Gracias por la oportunidad. Gracias. Gracias por darnos estos espacios para poder expresarnos sinceramente. Agradecemos, ¿verdad? Y queremos hacer un llamado enérgico al gobierno, ¿verdad? Para que tome cartas en el asunto de esta situación. En el campo de recalentamiento global estamos nosotros siendo
perjudicados, y este tema no debe de ser solo para la captación de fondos, hay que darle atención al campo. Nosotros en Santa Bárbara estamos siendo también afectados por esta situación del cambio climático. Hay pérdidas muy grandes ya, las milpas se han secado, no han alcanzado ni a florecer, ¿verdad? Y creemos que en el caso de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, con la adjudicación de los bonos semilla y fertilizantes, nosotros no resolvemos nada con esos paliativos. Nosotros necesitamos proyectos de riego que sean efectivos, ¿verdad? Porque acá se vinieron a hacer algunos estudios e investigaciones y no se realizaron los proyectos. Y nosotros queremos apoyar realmente la propuesta que se está haciendo allí. A Ramón Navarro lo felicitamos, ¿verdad? Hacer el llamado al gobierno para que estos proyectos o fondos que se invierten en las semillas y los fertilizantes, ahora se les dé vuelta a un proyecto autosostenible, como son los proyectos de riego, ¿verdad? Y enseguida, pues, ya los productores tienen forma cómo garantizar de que sus cultivos los vamos a tener, pues, asegurados, ¿verdad? Con nuestro trabajo. Entonces, gracias por el espacio y felicitarlos nuevamente. Y es como una propuesta, un llamado al gobierno para esto, ¿verdad? Que a nosotros urge de que se haga un trabajo efectivo, los fondos que sean muy bien invertidos con proyectos que realmente nos van a dar sostenibilidad. La NASH está en esa disposición y las demás organizaciones que nos aglutinamos, pues entonces estamos solicitándole al gobierno esos proyectos, la adjudicación de tierra, financiamiento, asistencia técnica, y luego pues ya lo del mercadeo nosotros sabemos de que lo vamos a obtener de la mejor manera. Gracias. Gracias a don José Ramón Vázquez de Santa Bárbara. Vamos ahora a San Pedro Sula. Don Rolando Sánchez también quiere participar. Buenos días, don Rolando. Buenos días, señores. Aquí en televisión, mi participación es, yo conozco todo Centroamérica, he viajado, este es el país más lindo del mundo. Tenemos agua, tenemos tierra, tenemos campesinos que quieren trabajar. El financiamiento de los bancos es duro en este país, les exigen muchos requisitos, no podemos despegar. Tenemos la opción de que este país llueve, podemos poner lagunas de cosecha para la cosecha. Respecto al señor ese que me antecedió, este señor Alegría, este señor ha estado en el Congreso, señor. Este señor ha estado en el Congreso y nunca ha mocionado nada. Este señor se cree un campesino y no ha tocado, nunca ha tocado un asadón, ni sabe ni cómo se enyuga una yunta de bueyes. Muchas gracias, señor. Bien, gracias a usted. Voy a hacer una breve pausa para continuar. Me van a explicar el por qué tomaron la determinación de traer todas estas muestras de maíz, de frijol, de ajonjolí, de arroz. No sé si conozco, por ejemplo, sé que hay sorgo también, para el crecimiento del arroz se ocupa agua. Mucho gusto. Se ocupa agua, y cuando hay estos problemas de sequía, pues estamos en problemas con lo del arroz, como con todo. Una pausa y continúo desde la entrevista. Bien. Si me hablan de los granos. Sí, esta mañana hemos traído un set de diferentes variedades de frijol, maíz y arroz que han sido generadas por los programas de investigación de DICTA, la SAC y otras universidades del país, como Zamorano, Curla, la UNA. Las diferentes variedades pues son provenientes de germoplasma que recibimos de los centros internacionales de investigación. Quiero resaltar que en Honduras contamos con opciones interesantes de semillas, que muchas de estas son entregadas al agricultor a través del bono de solidaridad productiva, lo que representa pues que la semilla que recibe por lo menos este año puedo garantizar que el frijol que están recibiendo es un frijol con una pureza varietal, no solo una pureza física,
sino también una buena calidad de semilla que la gente puede utilizar para producir semilla, dejar alguna parte de ese bono que reciban para los próximos años, ya que son variedades, son bienes nacionales. Tenemos algunas variedades de maíz que son de ciclo más corto, como por ejemplo el caso de Dicta Sequía. Eso representa pues que es una de las formas de enfrentar el cambio climático, el hecho de entregarle a los productores variedades que necesitan o tienen un requerimiento menor de agua que lo que normalmente tienen las variedades tradicionales. El señor Alegría mencionó algo importante que quisiera retomar, es el hecho de que los ganaderos deben de prepararse con ensilajes y con forrajes para enfrentar la época seca, y en ese caso pues el maíz Dicta Victoria, que es un maíz amarillo, tengo aquí una de las muestras. Esta es una de las mejores opciones que pueden tener para la producción de ensilaje. En el caso de maíces para laderas, tenemos Dicta Laderas. Eso. Sí, es que le está diciendo al director de cámara. Tenemos Dicta Laderas, que es una variedad que se adapta muy bien a suelos con pendiente. Tenemos Dicta Sequía, que es una variedad que se adapta muy bien a regiones donde hay poca precipitación. Y en el caso de frijol tenemos Parásito Mejorado y Amadeus. Estoy seguro que gran parte del bono de solidaridad productiva que se va a entregar este año es de Amadeus, es esta muestra que tengo aquí. Verá, es un color de grano que es apetecido por el mercado. Verá, es una variedad de alto rendimiento. Y también tenemos Parásito Mejorado, la que tengo estoy señalando en este momento, es más precoz, es de un ciclo más corto. Y así hay diferentes opciones también de sorgos. Estos sorgos blancos, de hecho, pueden ser utilizados para alimentación humana. Obviamente la tortilla de sorgo no es tan palatable y apetecible como lo sería la de maíz, pero estos sorgos blancos mezclados con maíz pueden dar una tortilla de buena calidad, ¿verdad? Entonces, creo que hemos también abandonado el sorgo mezclado con maíz. Sorgo mezclado con maíz, sí. Hay estudios, ¿verdad?, donde estos materiales pueden ser utilizados para alimentación humana, no solamente para alimentación de animales, ¿verdad? Claro. En el caso del arroz, pues también tenemos dos variedades, Dicta Comayagua y Dicta Playita, ¿verdad?, que están disponibles para los productores que van a sembrar en Colón. Tenemos un buen inventario de Dicta Comayagua y estamos por liberar una nueva variedad de arroz que se llama Dicta Honduras. Quiero reiterar, estos son bienes nacionales. Correcto. Esto le pertenece a los agricultores. Sí. De hecho, no prohibimos de ninguna manera que si alguien siembra estos materiales y puede, a través de bancos comunales y en coordinación con las alcaldías del país, puede tener una estrategia de abastecimiento de estas semillas, estamos con toda la disposición de apoyar este tipo de iniciativas, ¿verdad? Porque es importante también que involucremos a todos los actores que hay en el sector y esos pues incluyen a los alcaldes, incluye a los técnicos de las zonas, como incluye a las organizaciones campesinas, ¿verdad? Sí. Entonces, reitero, esta es una parte, tenemos muchas más variedades, pero esto es una parte de las variedades que le pertenecen al país y son bienes nacionales. Sí, don Francisco, los pronósticos de lluvia y sequía que contamos en la actualidad, y usted me mandó unos mapas que ya los tiene Fabricio para que le explique a la gente, por favor. Sí, tenemos un mapa del pronóstico que hicimos recientemente para Centroamérica. El amarillo, ¿verdad? Bueno, esto de aquí más bien es para mostrar cómo se comportó la lluvia en Occidente. Por ejemplo, son los datos de La Esperanza, en Tibucá. Acérquelo, por favor. Donde tenemos pocas lluvias, muy escasas desde el 1 de julio. Usted puede ver que dejó de llover prácticamente hasta el 25 de junio. De casi 20 días, más de 20 días, porque había dejado de llover también antes de esta fecha. Los chubasquitos que están ahí en medio ni siquiera llegaban a 1 milímetro, y eso, un cultivo de maíz, por ejemplo, para sobrevivir ocupa por lo menos que le lleva 5 milímetros diarios. Correcto. O por lo menos que cada 20 días le caiga un chubasco de 10 o 20 milímetros para poder sobrevivir. Entonces, con este caso que se dio en todo el suroccidente y todo el occidente, pues hemos tenido algunas pérdidas. Incluso algunas regiones de Santa Bárbara, también como lo mencionaba el televidente, también hemos tenido un escenario parecido, menos severo que pero muy parecido. Y esta imagen se repite en todo el sur. La parte amarilla significa que llovió menos que el promedio durante todo ese periodo. Entonces, el periodo, lo normal es que llueva
de 20 a milímetros más o menos cada 5 días en esa parte del país. Y este año pues tuvimos lluvias de menos de 1 milímetro. Sí. Y en cuanto al pronóstico de la lluvia, no sé si podemos ver el mapa, el final. ¿Tenés el otro mapa, el del pronóstico de la lluvia? De agosto, septiembre, octubre, que está uno de todo Centroamérica que aparece con unos gráficos con color café y amarillo. ¿Dónde está todo Centroamérica, Fabricio? Es como el penúltimo. Bueno, ese pronóstico es el que tenemos de lluvias y que prácticamente pues de alguna manera ha preocupado a las autoridades del gobierno. Sí, solo permítame, voy a presentar a Concepción Barahona, alcalde de Morolica, para que vean también la situación que están viviendo ellos y luego ubicamos aquí lo de los mapas. Vamos con esta declaración que ha hecho Concepción Barahona a Juan Gabriel Mendoza en el sur del país. Adelante, por favor. La sequía en Morolica, estamos en la parte del corredor seco, uno de los lugares que ha sido siempre abatido por la sequía. Y este año tenemos problemas serios, las pérdidas están entre un 90 y 85%. Usted puede ver si viaja acá, la sequía, cómo se mira, los pastos, lo que es, los maíces que quedaron, no hay nada, la parte alta que se siembra frijol, no cosechó, 0 cosechas y bueno, estamos esperando que tal vez en postrera. ¿Cuál es el llamado que le hacen a las ONGs e instituciones para que apoyen pues este proceso de primera también? No, claro, lo que viene ahorita la parte de postrera es un apoyo que lo necesitamos urgentemente a través de las instituciones. Mire, tenemos gente que no tiene ni semilla para sembrar. Bien, también me decían que habían unas tomas ahí. Sí, mostramos el mapa que me Sí, decían. un momento, estoy buscando la imagen, pero a ver, si se pudiera acercar, yo creo que lo pudiéramos ver. Esta cámara. El de abajo, que es el... De la finalización de la canícula. Explícalo ahí, ingeniero. El mapa que tenemos ahí abajo es las fechas propuestas o las fechas tentativas de finalización de la canícula. En el mapa, la mancha amarilla que se ve en el mapa de abajo nos dice que las lluvias estarían, la canícula estaría terminando entre el 21 y el 25 de agosto en esa región. Miramos que gran parte del centro y el sur y parte del occidente está bajo ese escenario. La parte occidental, más pegado al sur de Lempira y Copán y también Ocotepeque, ahí la canícula estaría terminando un poquito más temprano, del 11 del 15 del 11 al 15 en algunos sectores y en otros la mayoría del 15 al 20 de agosto. Pero esto es muy importante porque la canícula estaría terminando bastante largo. O sea, ya hay un proceso irreversible en cuanto al estado de algunos cultivos en esas regiones que está pintado de amarillo en ese mapa. Gracias. ¿Cómo están las naciones vecinas de la región con la lluvia y la canícula, los otros países de Centroamérica? Bueno, hemos visto los informes y hemos dado seguimiento a las estimaciones de lluvia y nos sale que la parte occidental de Nicaragua, por ejemplo, que es una zona productora de maíz noroccidental, ahí han habido pocas lluvias también. En la parte de la canícula ha sido un poco severa y en El Salvador, pues prácticamente el problema es más grave todavía que el de Nicaragua y es muy similar a lo que tenemos en el sur occidente de nuestro. Muy similar, o sea, Nicaragua, en El Salvador prácticamente también tienen más de 25 días, tuvieron casi 25 días sin lluvia y eso echó por traste también los cultivos de ese país. Y en base a eso también, el pronóstico que tenemos para futuro, pues creemos que la presión que va a haber sobre la producción nacional también por cuestión de mercado va a ser enorme. Eso es Morolica. Sí. Parte de Morolica, Apacilagua y Orocuina, ese es el escenario que se puede ver. ¿Son tomas recientes? Sí, son tomas recientes. De esta semana. Sí, ¿Y ya tienen a cuánto asciende las pérdidas de cultivos de granos básicos, de arroz, de los granos básicos, hasta de caña de azúcar? De caña no tengo las estimaciones. De maíz y frijol, como habíamos mencionado, en el caso de subsistencia es 80%, en el caso comercial es 10%. Jorge. Sí, concuerdo con los datos que da el ingeniero Cerrito. Y pues, para mencionarle algo, una iniciativa también de la Secretaría de Agricultura
por medio de Infoagro, con el apoyo de Senados Copeco, ¿verdad? Y de Dicta. Viendo los panoramas pues, que nos ha mostrado el licenciado Argeñal, se realizó una gira de presentación de la perspectiva del clima, ¿verdad?, a nivel nacional, donde el objetivo era pues poderle informar a los productores de cómo se presentarán las condiciones climáticas y poder, en base a esto, realizar una serie de recomendaciones con el propósito pues, de minimizar los problemas, ¿verdad?, en los cultivos. Algunas de las recomendaciones, pues como lo habían mencionado aquí los amigos, era evitar las prácticas de quema, ¿verdad? Sí. Esta parte es muy importante porque recordemos que una vez que quemamos el suelo queda completamente descubierto, pues, y al momento de tener precipitaciones, esta no se puede infiltrar el agua, sino que simplemente pues, se pierde por escorrentías. Y dentro de las recomendaciones también se realiza, pues, se recomienda sembrar este tipo de variedades que Dicta está poniendo a disposición de los productores, ¿verdad?, que son variedades precoces, y se recomienda sembrar frijol para este ciclo de postrera, ya que es un cultivo de ciclo corto y se puede aprovechar mejor la disponibilidad de las lluvias que se están presentando para estos próximos meses, ya que, como se había explicado, habrá una reducción de las mismas. En algunos lugares, como en Occidente, en la parte del corredor seco de Occidente, se está recomendando sembrar sorgo y frijol, ya que el sorgo pues, es un cultivo más tolerante a la disminución de las lluvias, ¿verdad? Y pues, como les mencioné, el frijol pues, es un cultivo de ciclo corto, entonces estas son las recomendaciones que se realizan para estas zonas. Maíz se recomienda sembrar pues, en las partes donde podrá haber mayor humedad en los suelos. Es importante mencionarle a todos los productores que al momento se están recomendando siembras a partir del 20 de agosto, ya que vemos que la canícula pues, finaliza el 20 de este mes. Es muy importante que el productor tenga en mente que al momento de realizar la siembra debe de asegurarse que el suelo tenga la suficiente humedad para poder asegurar una buena germinación del cultivo. Y pues a los productores que cultivan en laderas siempre se les recomienda realizar obras de conservación de suelo, sembrar con curvas a nivel, para poder evitar la erosión del suelo y que el cultivo pues, pueda tener retención de materia orgánica. También, viendo que los periodos de canícula se están haciendo un poco más extensos, vuelvo a lo que mencionaron unos compañeros, se está volviendo ya una necesidad elaborar los reservorios de agua. Claro. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque así los periodos de lluvia, pues toda esa agua ya no sería un agua que se perdería. Correcto. Y pues sabemos que un cultivo de maíz, por ejemplo, ya entrando en un periodo de floración, tenemos un riego, le aplicamos unos 2 riegos, vamos a tener cosecha, pues claro, ya no sería tan severa el problema. Entonces es muy importante que nosotros como productores pues, y hondureños tomemos conciencia de los problemas que estamos afrontando y tomar la iniciativa pues nosotros de comenzar a construir pues pequeños reservorios artesanales, ¿verdad? E irnos pues organizando también. Ya sabemos que organizados pues como productores podríamos hacer solicitudes para que nos apoye, pero debemos demostrar primero que de verdad queremos hacer las cosas, pues, correcto, iniciando con reservorios artesanales. Fabricio, poneme los mapas ahí que don Francisco quería decir algunas cosas sobre estos mapas. Este mapa es muy importante porque lo que usted preguntaba, Raúl, ¿qué se espera para los próximos meses en la región centroamericana? Vea, toda esa área pintada de café en la región centroamericana donde esperamos que llueva menos que el promedio. Recordamos que septiembre y octubre son los meses más, en varios lugares son los meses más lluviosos en esa parte. Pero lo de Honduras, bueno, Honduras y El Salvador es dramático también. Sí, está todo. Sí.
Entonces, pero eso es lo que le mencionaba. No es lo mismo que llueva que tengamos un déficit de lluvia de un 40% en el corredor seco, a tener un 40%, por ejemplo, en el municipio de Culmí o Palestina, en Olancho. Ahí con eso sobrevive cualquier cultivo. En algunas regiones, incluso del sur de Honduras, si esa lluvia se diera bien distribuida, tendríamos que esa disminución que se podría dar en la zona costera, por ejemplo, tal vez no tendría mayor impacto como lo tendría en los municipios de Morolica, Marcovia, Concepción de María, Duyure, Apacilagua o Coray y Langue, incluso Caridad en Valle. Es distinto al comportamiento que puede tener ahí a lo que tiene arriba. Si mencionar los municipios de Santa Lucía, Magdalena, Cololaca, Tomalá, Toambla en el suroccidente. Es muy distinto al escenario que podemos tener ahí. Otro impacto importante aquí también es que eso es lo que le decía, El Salvador también está anunciando que podríamos tener disminuciones importantes en la lluvia durante el mes de septiembre y octubre. Y también la zona productora de frijol y maíz de Nicaragua, gran parte de esa zona productora también se está pronosticando menos lluvias que el promedio. En base a eso, entonces, este es el escenario que tenemos. Lluvias irregulares, no es que deja de llover, no es que se va a dejar de producir. Hay que recordar que septiembre es un mes bastante lluvioso, que con la mitad de lo que normalmente llueve en septiembre, cualquier cultivo sobrevive. Correcto. ¿Lo peor está por venir? Tenemos ¿Por qué se ríen? Tenemos un escenario un poco incierto para el corredor seco, yo creo, pero entonces ahí donde los técnicos agrícolas, como decía el ingeniero Cerrito y como lo mencionaba Jorge, juegan un papel muy importante porque son los que hacen las recomendaciones y pueden decirle a la gente, mire, a usted no le conviene sembrar maíz, siembre frijol, por decir algo. Entonces eso es lo importante de este escenario, que los productores se acerquen a los técnicos agrícolas para que les digan cuándo sembrar, cómo hacerlo y qué sembrar. De acuerdo. ¿Ingeniero? Sí, quiero aprovechar el hecho de que si vimos ese mapa, El Salvador ha estado afectado prácticamente durante toda la época de primera. Si usted mira en el mapa, el color café cubre prácticamente todo el territorio de El Salvador. O sea que prácticamente El Salvador no tiene opciones de áreas donde pueda recurrir a sembrar una reserva estratégica de frijoles y maíz. Nicaragua y Honduras tienen esa gran ventaja, que podemos tener regiones donde podemos producir ahorita en postrera para compensar esta situación, este déficit de granos. En ese sentido, pues, si estamos hablando, resumiendo, que hay una pérdida de 1 millón de quintales en el corredor seco y una pérdida de casi otro 1 millón de quintales en la zona de Olancho, Lloro y El Paraíso de escala comercial, esos 2 millones de quintales debiéramos de procurarse producirlos en la época de postrera. Motivamos a aquella gente que tiene sistemas de riego por goteo. Claro, yo sé que son productores que de repente producen vegetales, producen hortalizas y rotan su ciclo con granos. Es importante porque se plantea un escenario de demanda de granos en El Salvador, que también tenemos que tomar en cuenta que Nicaragua pues está en medio de una situación política, ¿verdad?, que lamentamos mucho que está ocurriendo, y eso también interfiere en la producción. Obviamente vemos que hay una posibilidad de exportar granos también, no solamente de atender el consumo nacional, y obviamente pues que el corredor seco va a necesitar una estrategia muy específica, muy dirigida a ese segmento. Quisiera aprovechar también de que ya como técnicos, y esto es un consenso de todos los técnicos del país que fueron reunidos en Copeco recientemente, cuáles son las fechas que nosotros estamos recomendando por región. No sé, Raúl, si me permite decirlo por región. En el caso de la región sur, que es Choluteca y Valle, nosotros estamos recomendando que las siembras de maíz y de frijol inicien del 20 de agosto en adelante. En el caso de la región centro, que compone los departamentos de Comayagua, La Paz, Francisco Morazán, recomendamos que el maíz se pueda sembrar a partir de la primera semana de septiembre. Esto tomando en cuenta toda la información que Copeco genera, ¿verdad? No es una recomendación solamente nuestra, sino que integra toda esta información. Y en el caso de frijol, en la zona central, para aquellas personas pues, que están ubicadas en Comayagua, La Paz y Francisco Morazán, desde finales de agosto hasta el 10 de octubre, nosotros recomendaríamos la siembra de frijol en la zona central. En la parte oriental del país, que es El Paraíso, Olancho y la parte alta de Olancho, en caso de maíz recomendamos la siembra de la primera a segunda semana de septiembre, y en el caso de frijol a partir del 15 de agosto hasta el 30 de septiembre. La parte de Olancho el 15 de septiembre. En Occidente,
que es Santa Bárbara, Copán, Ocotepec, Intibucá y Lempira, recomendamos las siembras de maíz y frijol a partir de la última semana de agosto. Si usted en el mes de enero sale y hace un recorrido por la parte occidental, va a ver la cantidad de maíz que se siembra en la zona de Santa Bárbara, en la zona occidental. Por eso animamos a que se le dé un buen manejo a estos cultivos. Es bien importante que las personas que siembren de postrera le den un excelente manejo de fertilización al inicio, para que el cultivo tenga al menos mayor capacidad de sistema radicular para poder aprovechar el agua que almacena el suelo, ¿verdad? En el caso de la zona norte, pues como bien lo decían los compañeros, la zona norte pues goza de una precipitación mejor y lo vimos en el mapa, casi todo está dentro de lo que podría decir normal, parecido, ¿no?, al promedio. Parecido al promedio, correcto. Gracias, don Francisco. Entonces, en la zona norte recomendamos las siembras en Cortés, Atlántida, Oro y Colón, en el caso de maíz a partir del 15 de septiembre y en el caso de frijol a partir del 20 de octubre, ¿verdad? Arroz, usted mencionó arroz no hemos estimado pérdidas porque tenemos que tomar en cuenta en qué etapa vegetativa están los cultivos en este momento en la zona central. Estamos en deuda con esa estimación, don Raúl, pero sí estamos recomendando que en el caso de Otoro y Comayagua, el arroz se pueda sembrar a partir del 15 de octubre al 15 de noviembre. Hay productores de arroz que hacen 2 ciclos. Sí. Y en el caso de la zona norte, pues ya lo dijimos, del 20 de octubre en adelante. Sí. Don Ramón Navarro de la NASH, sus conclusiones. Bueno, nosotros agradecemos la información que nos están proporcionando los compañeros de la Secretaría de Agricultura, DICTA, y también esa reserva de semilla que tienen ahí, que es de buena calidad, que ojalá que esos bonos que llegan ahí, bonos solidaridad productiva, llegue efectivamente sin ahí sesgos políticos, sino que llegue precisamente a los productores que somos los que tenemos la necesidad. Por otro lado, yo quisiera que este problema debe ser atacado en forma integral, como una política de Estado y que tiene que tener prioridad, ¿verdad? Creemos que como un paliativo también hay que reactivar la reserva municipal, ¿verdad? Porque se abandonaron los silos y un montón de cosas que pueden servir para poder tener la reserva alimentaria ahí, independientemente de lo que ya manejan los acá a central. Entonces, tenemos que pensar en una nueva legislatura que incluya todos esos cambios que han habido, como el cambio climático, y que los campesinos y campesinas tengamos un soporte legal para poder hacer exigencias al Estado en cuanto al acompañamiento para la producción de alimentos. Prioridad 1. Para nosotros el Congreso Nacional tiene que pensar, estos amigos de congresales tienen que pensar que la seguridad y soberanía alimentaria es el número 1, que debe estar buscando las formas también del Congreso cómo resolver esta problemática. Muchas gracias por su comparecencia, don Ramón Navarro de la NASH. Don Santos Caballero, el Cocoche. Bueno, quería ampliar un poco la información que nos da y agradecer la oportunidad que nos da aquí el amigo. Completamente de acuerdo con el cuadro que usted nos muestra. Gracias. Quiero decirle que para nosotros los productores, la cosecha de primera de frijol es la que vamos a iniciar a partir de septiembre, porque se siembra casi, puedo decirle, en todo el país. Correcto. Lastimosamente que nosotros en esta temporada que acabamos de pasar, que estamos terminando ahorita, el frijol que se siembra es una cosa muy mínima y usted puede ver que el ciclo de producción que tenemos ahorita de primera, que es de maíz, de frijol, es una cosa poca porque se siembra más maíz que frijol. O sea, la cosecha de nosotros de maíz es a nivel nacional, hablando de ahorita. De frijol es a partir, y tenemos un problema. Digo tenemos un problema porque nuestros productores esperamos sacar el maíz o sembramos dentro del maíz el frijol la mayor parte. Una buena parte de los productores se siembra de repente del 15 de septiembre, dependiendo cómo esté la milpa, y algo otros empezamos en octubre la siembra de frijol. Y de acuerdo a lo que nos plantea aquí nuestro amigo de Copeco, que le agradezco la información y que debe estar de la mano, tal y como usted lo tiene, es que algunos nos preocupamos porque si ese maíz todavía no está seco para poder sembrar el frijol, tiene que sembrar hasta cuando porque no tenemos suficiente tierra para decir, bueno, aquí siembro 10 manzanas de frijol, aquí siembro 10 de maíz y esto lo voy a definir así, ¿no? Estamos en la misma área de repente sembrando los dos cultivos, entonces nos preocupa un poco lo que es la siembra de frijol, que esa es la temporada
de septiembre, del 15 de septiembre al 15 de octubre, que es cuando se siembra masivamente el frijol a nivel nacional. Si quisiéramos ver de qué manera, ingeniero, podríamos ayudar a algunos compañeros en las zonas más apartadas que tenemos y las zonas donde más se cultiva, para hacerle llegar esta clase de semilla. Todavía seguimos sembrando la semilla que tenemos desde hace 20 años y de repente ya estamos casi desfasados, que es la comida que nosotros hemos cuidado, porque es la comida criolla. Pero si vamos a sembrar suficiente, por eso yo decía, el huerto familiar es para sembrar lo que consumimos, pero si vamos a sembrar más, ¿por qué no podemos implementar esta semilla que es fuerte para los veranos y ayudar a esos productores ya en ese camino? Correcto. Yo creo que eso lo debemos de hacer, ingeniero, para que esto llegue directamente hasta el más pequeño que puede producir y cambiarle un poco ese pensamiento de seguir sembrando empíricamente. De acuerdo. Muchas gracias. Gracias a nosotros. Yo le agradezco y muchas gracias a ustedes por este espacio que hemos tenido y que nos encontremos rápido para que podamos seguir esta conversatorio. Sí, claro. Jorge Bonilla, sus aportes finales. Pues agradecerles, ¿verdad?, por la oportunidad y recordarle a todo el pueblo hondureño, pues, que la Secretaría de Agricultura siempre está pendiente en esta parte de poder estar informando a todos los productores sobre los problemas del cambio climático que tenemos y pues por medio de recomendaciones que se elaboran, por medio de anticiparnos a las condiciones de clima, pues poder minimizar las pérdidas en los cultivos y pues que la información que nosotros brindemos les sea de mucho aporte a los productores para que ellos puedan obtener mejores rendimientos en sus cultivos. Gracias, gracias. Don Francisco, ¿qué medidas está tomando Honduras ante este cambio climático, ante este fenómeno? Bueno, esa es una invitación que se hace a las autoridades del gobierno y a todo el Estado de Honduras, que ya debemos de analizar que Honduras es el país de Centroamérica prácticamente más vulnerable al cambio climático y que ya no podemos seguir pensando que vamos a seguir produciendo con solamente el agua que nos cae del cielo. Necesitamos hacer todo un desarrollo de infraestructura, un desarrollo de capacidad humana también. Es muy importante que empecemos a trabajar en formar jóvenes profesionales en este campo para poder tener mayor diserción para la hora de tomar decisiones. Como lo decía el compañero de la NASH, cuando José anunció que iba a haber sequía, el faraón mandó y llamó a los mejores científicos que tenía para poder hacer una planificación de cómo poder cosechar mejor y guardar eso para los próximos 7 años de sequía durante el periodo de bonanza. Entonces igual el gobierno está en la obligación de invertir más en la parte de investigación del cambio climático, porque es, como decía Alegría y como decían varios acá, es algo que ya llegó y está para quedarse. Es algo que no podemos regresar, no podemos revertirlo. Por lo tanto es necesario pensar que como país más vulnerable tenemos que hacer una inversión mucho mayor para enfrentar estos problemas que nos está dejando este problema ambiental mundial. Bien, gracias. A don Francisco Argeñal, jefe de pronóstico de la Comisión Permanente de Contingencia COPECO. Vamos a cerrar con el ingeniero Guillermo Cerrito. Recuérdele a la población, a los productores, a los campesinos, al pueblo en general, qué medidas está tomando Honduras ante este cambio climático, ante estos problemas. ¿Qué medidas está tomando el gobierno para enfrentar la situación y la Secretaría de Agricultura y Ganadería? Sí. Creo que va a ser importante que los medios de comunicación nos permitan estos espacios con mayor frecuencia para poder informar a la población y a los productores en especial de las fechas de siembra que deben ellos tener en mente. Estamos haciendo un gran trabajo de equipo con COPECO, con Infoagro, con Programa Mundial de Alimentos y con otras organizaciones. Así que agradecemos mucho estos espacios y pedimos a los productores que estén pendientes de lo mismo para que puedan tomar en cuenta las recomendaciones para el adecuado establecimiento de cultivos. Y algo más, sueño con una Honduras que no queme. Excelente. Abril, vean los mapas, parecemos realmente un país en llamas. Y si no cuidamos el suelo, no podemos reservar agua, no podemos cosechar lo que no sembramos. Sí. Si queremos cosechar agua,
tenemos que empezar por proteger el suelo. Le hago este llamado de atención a nuestros productores. Abandonemos esas prácticas. Ya no es posible seguir haciendo esas prácticas. Gracias, ingeniero. Don Raúl, muchas gracias, un placer. Ha sido un gusto que esté acá. Para personas que me están preguntando, el programa se repite a las 9:45 de la noche en nuestro canal hermano de televisión. Gracias a todos. Así está la sequía, el fenómeno cíclico. Han escuchado la posición de los compatriotas que representan el sector campesino, el sector gobierno también, y Copeco, que es lo que nos está anunciando, qué es lo que va a ocurrir con esta sequía que es más fuerte que el año anterior. Han escuchado las recomendaciones, ojalá los compatriotas las tomen en cuenta para poder superar esto. No va a ser fácil, pero sí confiamos que lo vamos a lograr superar. Gracias, feliz fin de semana a todos y los invito a seguir en compañía de Canal 11. Que estén bien.